Hola, mi nombre lo cambio por Dalia, porque esta historia que les voy a contar no es mía, es de una amiga. También su nombre se lo voy a cambiar. Patty siempre sufrió. Desde niña fue maltratada, golpeada y humillada. A Patty, la vida nunca se la puso fácil. Desde que era niña, supo lo que era andar sola, porque sus padres murieron cuando ella apenas tenía 10 años. Vivió con una tía lejana un tiempo, pero pronto la echaron y desde entonces fue sobreviviendo como podía. Trabajó desde muy chica porque no le quedó de otra. Cuando su tía la corrió, fue por culpa de una de sus primas. Como ya no la querían en su casa, pues entonces inventó algo muy feo. Patty tenía la edad de 14 años cuando fue corrida y golpeada por su tía Eduviges. Resulta que Juana, la hija mayor de Eduviges y de Chano, inventó algo muy bajo, una calumnia. Nada de lo que su prima dijo era verdad. Sin corazón ni conciencia. Un día que su madre se fue a un retiro espiritual, cuando regresó, le llenó la cabeza de mentiras. Juana le dijo a su madre que Patty se le ofreció a su papá cuando él llegó borracho de la calle y que tuvo que ver con él. Entonces la tía de Patty, sin averiguar absolutamente nada, la agarró por los cabellos y la echó a la calle, pues Patty no tenía dónde ir. Mi familia en ese tiempo vivíamos por ese mismo barrio. Conocíamos muy bien a Patty y sabíamos que todo era una mentira de Juana, porque así era ella, siempre metida en chismes y opinando de las vidas ajenas, hablando mal de las personas del pueblo. En cambio, Patty siempre fue noble, buena niña y muy sufrida. Nosotros nos dábamos cuenta cómo la trataban todos en esa casa. Era criada de todos, les lavaba la ropa, barría, trapeaba. La levantaban muy temprano para que empezara con los labores de la casa, mientras que todos estaban aún dormidos, pues seguimos con el día en que su tía la sacó de la casa, pues al darse cuenta mi mamá de la situación y mirar a Patty llorar en la calle, sin saber a dónde ir ni qué hacer, mi madre la agarró de la mano y le dijo: «Te puedes quedar en la casa mientras encuentras un lugar donde vivir. Yo te dejaría en la casa, pero ya ves que la casa no es nuestra, es del hermano de mi esposo, y no te puedo dar asilo en una casa que no es mía, pues estuvo con nosotros una semana. Después se fue a buscar la vida, porque también nosotros estábamos de arrimados en una casa que mi tío nos prestó. Después de unos días, Patty ya estaba trabajando en una fonda que tenía una señora, pero como sabía que no tenía dónde vivir y que no había nadie que la cuidara y la defendiera, pues fue lo mismo, se empezó a aprovechar de ella, poniéndola a trabajar de más. Así estuvo un año trabajando ahí, por un plato de comida y un rincón donde dormir. Después le ofreció otro trabajo en una casa de una señora rica del pueblo. Se fue ilusionada porque ya le iban a pagar, pues empezó a trabajar. Al principio, todo muy bien. Patty estaba muy contenta porque empezó a recibir su pago y se quedaba a dormir en la casa de esas personas, pero en un cuartito al fondo de la vivienda, que era bastante grande, pues, como les había dicho, era gente de dinero. Tenía unos meses trabajando
cuando le pasó algo que la hizo salir corriendo de ahí. Don Román, el esposo de doña Concha, siempre se dijo que era un hombre de ojo alegre, que le ponía el cuerno a su esposa, aunque ella se la daba de señora respetable y muy allegada a la iglesia. De hecho, los dos iban juntos a misa todos los domingos, pues un día que doña Concha salió junto con sus hijos y no iba a regresar pronto, sino hasta otro día, porque iban a visitar a un pariente lejos del pueblo, pues, aunque tenía más personas que trabajaban en su casa, nadie se quedaba a dormir ahí. Solo se quedaba Patty, pues ya cuando se fueron todos los que trabajan en la casa, Patty se retiró a su cuartito a descansar de todo el día de trabajo. Ya era de noche. Ella cerró la puerta y se metió a bañar, pero cuando salió enredada en la toalla, ¿cuál va siendo su sorpresa? Que ahí en la cama estaba su patrón en paños menores y con una sonrisa pícara y una mirada de galán. Entonces, Patty se asustó y le dijo que ella no era de esas mujeres facilitas, que era decente y que nunca traicionaría la confianza de doña Concha. Entonces don Román se ofendió porque lo despreció y la quiso agarrar por la fuerza, pero Patty le pegó un golpe bajo. Mientras que su patrón se retorcía de dolor, Patty aprovechó y salió corriendo de ahí y volvió a trabajar en la fonda. Pero un año después conoció a Francisco, un hombre que le prometió la luna y las estrellas. Patty se ilusionó, pensando que la vida iba a cambiar para bien. Pensó, por fin voy a tener a quien importarle y ya no tendré que trabajar y aguantar humillaciones, pues la vida la llevó a casarse con Francisco, un hombre que en un principio parecía trabajador y atento, pero en cuanto ella se embarazó del primero de sus 3 hijos, todo cambió. Francisco era infiel, gastalón, y para acabarla de amolar, vivía en la casa de su madre, una señora metiche y altanera, que siempre le hacía sentir a Patty que era una intrusa, pues en lugar de que su vida mejorara, empeoró, porque la suegra metiche no la dejaba ni a sol ni a sombra. Se metía hasta en cuidar a los niños de Patty. Según ella, todo lo que su nuera hacía estaba mal, pues ya no era solo Patty la que sufría, ya tenía 3 hijos, que trajo a sufrir junto con ella. Empezó a ver qué podía hacer para salir adelante y también poder salirse de la casa de su suegra. Estaba realmente desesperada, pues pidió prestado para poner un puesto de comida, pero no le fue bien en la venta de comida. La suegra envidiosa y mala no dejó que Patty metiera su comida en el refrigerador. Ella preparaba todo por la noche y empezaba a vender muy temprano, pero esa noche hizo mucha calor y todo se le echó a perder. Y lo peor, que todavía debía el dinero que pidió prestado. Luego vendía ropa de segunda mano. La gente le pedía fiado y nunca le pagaron. Después entró a trabajar de empleada doméstica en otra casa fuera del pueblo, pero todo le salía mal. Esa vez la corrieron porque la acusaron de robar un anillo que ni había visto. Nada le salía bien. Era como si la desgracia la persiguiera. Francisco jamás le daba dinero. Le reclamaba que no aportaba, que era una carga, pero cuando ella le pedía para los útiles de los niños, se burlaba y le decía que se las arreglara.
Lo peor es que cuando Francisco se enojaba, le hablaba horrible, le decía cosas muy feas, y aunque nunca le pegó, la humillaba enfrente de sus hijos. Patty se aguantaba todo por ellos, pero un día tocó fondo. Una vecina, doña Lulú, que tenía fama de saber cosas oscuras, la vio llorando en el mercado y se le acercó. Le dijo en voz baja: «Mira, hay una forma de cambiarlo, pero es brujería fuerte. Lo va a hacer una señora que no falla, eso sí». Entonces quedaron de acuerdo y doña Lulú la llevó con esa bruja. Ella le explicó lo que tenía que hacer, pero era demasiado feo y arriesgado. Le dijo: «Necesitas meterle un papel en la boca a un muerto». Patty no supo qué pensar, pero la idea se le quedó en la cabeza. La bruja le explicó lo que tenía que hacer: escribir con tinta roja el nombre completo de Francisco en un papel y escribirle una orden para que el muerto te ayude. Le pondrás así: «Te someterás ante mí, serás fiel, dejarás a tu madre y me darás lo que me corresponde». Ese papel debía ser puesto en la boca de un cadáver y cerrarse el ataúd después, pero para esto tenían que esperar a que algún conocido falleciera o simplemente ir a todos los velorios, fueran personas conocidas o no, y esperar el momento en que alguien abriera el ataúd. Pues así pasó mucho tiempo y nada que podía hacer la brujería, pero la bruja le había dicho que tuviera paciencia, que sí lo iba a lograr. Después de unos meses de la espera, por cosas del destino, el tío de una amiga suya falleció. Era un señor ya grande que vivía solo. Patty fue al velorio como si nada, con su papel bien doblado y rezando para que nadie se diera cuenta. En un momento en que se abrió el ataúd para que los familiares se despidieran, ella se acercó temblando, le murmuró algo al muerto y le metió el papel en la boca. Por suerte, el señor tenía algodones en la boca y pudo meterle el papel fácilmente. Justamente le faltaban 2 dientes. Parecía que por primera vez la suerte le sonreía, pero no era así. Ahí empezaba su peor pesadilla. Nadie la vio, o eso creyó. Desde esa noche, Patty no volvió a dormir en paz. Primero soñó con el muerto, lo veía abrir los ojos dentro del ataúd y gritarle con la boca llena. Luego, comenzó a encontrar cosas raras en su casa: tierra negra en el pasillo, sobre ella pisadas, como si alguien hubiera caminado con los pies descalzos y llenos de tierra. Francisco al principio sí cambió. Llegaba temprano, le daba dinero, hasta le trajo flores un día, pero al poco tiempo empezó a enfermarse: dolores de cabeza, vómitos, mareos. El médico no encontraba nada. Luego empezó a hablar solo y a tener pesadillas. Una vez lo encontraron caminando por la calle en bata de baño, como sonámbulo. Patty quiso regresar con la bruja, pero ya no la encontró. Doña Lulú le dijo que se había ido sin avisar a nadie. Una madrugada, mientras todos dormían, Francisco se despertó gritando: «Sáquenmelo de la boca, sáquenmelo», y empezó a morderse los labios, como si algo le estuviera ahogando. Desde entonces, no volvió a ser el mismo, y el muerto
siguió atormentando a Patty. Francisco perdió la razón. Ya nunca volvió a comportarse normal. Y Patty se quedó callada. Nunca le dijo a su suegra lo que había hecho. Así que Francisco paró en un psiquiátrico. Dicen que hay cosas con las que no se juega. Patty lo aprendió de la peor manera. Hoy vive sola con sus hijos. Ella no ha vuelto a hacer nada de brujería, pero a veces, al cerrar los ojos, aún ve al muerto con el papel entre los dientes. Me lo contó todo, porque ya no aguanta su conciencia, pero tampoco quiere decir a alguien más la brujería que hizo. Y yo no pienso contarle nada a la madre de Francisco. Antes de despedirme, me gustaría mandar saludos a Andrea P. del Solar, que nos escucha desde Old Bridge, Nueva Jersey. A todos y cada uno de ustedes, les agradezco mucho por el apoyo. Les mando un fuerte abrazo. Por ahora me despido y nos vemos en el próximo video.